tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Buen día, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Ya estamos aquí en El Timbre, hoy ya 1 de marzo, con el gusto y el placer de saludarlos, ya iniciando el tercer mes del año de este 2023. Qué gusto y qué placer. E invitarlo pues a usted a que nos siga a través de las redes sociales de Cabecera. Recuerde que en Telegram usted puede recibir toda la información que se va generando momento a momento, minuto a minuto, todo el día prácticamente usted estará recibiendo toda la información que se genera pues ahora sí que a nivel nacional, internacional y local. Desde luego, pues suscríbase en Telegram de Cabecera y ahí usted estará debidamente informado. El día de hoy saludo con mucho gusto a mis compañeros. Surya Palacios, ¿cómo estás, Surya? Muy bien, gracias Alberto, Héctor, encantada de estar aquí. Ya, tercer mes del año, y yo creo que también, pues ayer se cumplieron 3 años del primer caso de COVID en nuestro país. Yo creo que también es importante que a 3 años de que empezó la pandemia terrible, hay que recordar a las más de 800,000 personas que fallecieron y que, bueno, siguen falleciendo lamentablemente por esta terrible enfermedad. Así es correcto. Héctor Romero, ¿cómo estás, Héctor? Pues contento como siempre de estar con ustedes y con nuestro público y aquí listo para comentar las noticias más recientes del día de hoy. Así es. Y también en días pasados se cumplieron también ya un año, ¿no? De la guerra de Ucrania con Rusia, ¿verdad? También un acontecimiento también que pues ya lleva un año, rápido se pasó este año con este Pero conflicto. iban a ganarla en 3 días, dijeron los rusos. Como aquel, ¿verdad? Como aquel que teníamos acá que en 15 minutos arreglaba el tema de Chiapas. Ah, sí. Así es. Bueno, pues así se las gastan. Pues mira, lo que es un conflicto que tenía para arreglarse rápido, pues está extendiendo y las guerras largas siempre son muy costosas para todo el mundo. Y bueno, pues vamos a los temas, ¿qué les parece? Oigan, ecos de la marcha, pues el presidente no se ha cansado, creo yo, no se ha cansado de descalificar este movimiento, esta manifestación del pasado 26 de febrero y que bueno, pues con la del 13 de noviembre, que también fue una marcha pues bastante concurrida por ciudadanos, convocados por ciudadanos y que pues dieron su punto de vista con respecto a la defensa del INE y bueno, pues, ¿qué esperar del presidente Surya? Pues más polarización, ¿qué más? O sea, a eso se dedica en vez de gobernar. Le quedó grande, ya lo hemos dicho muchas veces, la jefatura de Estado le quedó grande, no llena los zapatos, no es un estadista, es un agitador, sigue siendo candidato, nunca ha sido jefe de Estado. Dice que gobierna, pero gobierna para los suyos. No, al descalificar a todos los ciudadanos que salieron a las plazas de todo el país, y sobre todo quienes llenaron el Zócalo, la Plaza de la Constitución, al decirles que son los corruptos, que son clasistas, que solo quieren un régimen de privilegios, pues está descalificando a buena parte de la sociedad. O sea, corruptos o no, porque uno no puede saber entre todas las personas, entre todos los miles de personas, no puedes saber cuál es su condición ética, ¿no? Simplemente que ahí todo mundo coincidió en que debemos de defender la democracia y defender al Instituto Nacional Electoral, que nos permite al menos ejercer de manera libre nuestro voto. Entonces, cuando hace este tipo de descalificaciones, diciendo que todos los ciudadanos que no coincidimos con él somos corruptos, lo único que genera es polarización, porque al final de cuentas no nos está hablando a nosotros y tampoco le está hablando a la sociedad en general. Él siempre le está hablando a sus seguidores, a su voto duro, a aquellas personas que tiene compradas porque les regala dinero del erario público, que es dinero de todos los mexicanos, no es de él, ni de los que piensan como él,
y tampoco de los que lo reciben, ¿no? Digamos que claro, cuando ya lo reciben, los apoyos, por supuesto, tienen propietario, pero al final de cuentas, todos los programas sociales se financian con dinero de todos los mexicanos que pagamos impuestos. Así es de que el hecho de que siga descalificando, lo único que genera es una animadversión de sus seguidores en contra de el resto de la sociedad. Y eso no es de demócratas. La democracia no es así. Yo estoy segura que quienes estuvieron en el Zócalo, quienes estuvieron en la Plaza de la Liberación en Guadalajara, por mencionar solo dos de los lugares en donde fue masiva la convocatoria para defender al INE, ahí hay personas de todos los colores que pueden votar por el PRI, por el PAN, por el PRD, incluso hasta por Morena, ¿por qué no? El tema es que se coincidió en una causa que es muy importante, que es la única forma de defender la democracia en este país es defender al INE. Entonces, realmente, al final de cuentas, con la descalificación, el presidente lo único que hace es precisamente darnos la razón a quienes no pensamos como él, porque él en realidad lo que quiere es controlar las elecciones. Esa es su intención, ¿no? Tal y como se hizo durante más de 70 años cuando gobernaba el PRI hegemónico. Y bueno, quitar eso nos costó a todos los ciudadanos y por eso se crearon instituciones como el Instituto Nacional Electoral, que lamentablemente López Obrador utilizó el mismo sistema democrático para llegar al poder y ahora desde el poder trata de desmantelarlo. Así es. Y bueno, pues son las incongruencias, ¿no? Porque en su momento lo aplaudió y ahora pues lo quiere destruir, ¿no? Entonces, incongruente el presidente. Claudio X González, uno de los principales organizadores de este movimiento o financiadores, no sé cómo denominarlo, decía que fue un movimiento en más de 120 ciudades, no solamente de México, sino de otros países importantes, ciudades de otros países, en donde muchos mexicanos se manifestaron con respecto a la defensa del INE. Héctor, esto pues impresionante, ¿no? Más de 1,5 millones de mexicanos se volcaron el domingo a pues defender al INE. Bueno, mira, yo creo que desde una semana antes empezaron los ataques y empezaron a tratar de descalificar la marcha. Oye, perdón que te interrumpa, desde el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Declarando Contingencia. exacto. Y yo no sé hasta qué grado sea cierto, pero por ahí compartieron en redes sociales unas fotos del campo Marte donde estaban echando humo como locos para que hubiera más humo en la Ciudad de México y se notara más la teórica contingencia ambiental. Pero vamos, desde una semana antes ya estaban tratando de descalificar la marcha y tratando de confundir a la gente con que lo que se buscaba era ligarlo a una narrativa que era en defensa de García Luna o del PAN, etcétera, etcétera, cuando en realidad era una protesta ciudadana real y honesta en contra simplemente del plan B del presidente con el que pretende desmantelar el Instituto Nacional Electoral. Yo creo que si algo y tenemos un organismo que a nivel mundial podemos presumir de cómo funciona, es precisamente el INE. Y ahora el presidente, a través de su plan B de venganza contra el INE que le robó, según él, la elección, pretende vengarse de ellos y desmantelarlo. Me queda claro que no va a poder. Algunos mismos comentaristas de Morena concluyeron que era inconstitucional totalmente el plan del presidente y yo estoy seguro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo va a declarar. Estaremos ya viendo ese jaloneo de 8 ministros. Hay uno que todavía se le va la patita de lado. No quiero hablar mal del expresidente de la Suprema Corte, pero los otros 3 que son totalmente chairos y que los puso el presidente. 8 votos para que sea declarado inconstitucional todo este plan B, independientemente que se resuelva luego el fondo. Pero creo que le veo muchas posibilidades de que sea declarado inconstitucional, porque además desde el punto de vista técnico
así es un trabajo completamente inconstitucional. Y una de las cosas padres de la marcha fue precisamente el principal orador, que fue alguien a quien empezó días antes a atacar el presidente y que es precisamente el ministro en retiro José Ramón Cosío, persona a quien en lo personal yo admiro. ¿Por qué? Por su trayectoria, por sus votos particulares, por la forma de proteger la Constitución y que dejó muy buen sabor de boca en la marcha con un discurso irrepetible, porque fue muy respetuoso, pero puso los puntos sobre las is en lo que se tenía que decir. Y la verdad fue una marcha ciudadana que es admirable. Estar ahí ya fuera en la Ciudad de México, ya fue los que estuvimos en estos lares y que fuimos ahí a espaldas del degollado, pues fue muy emocionante y sobre todo cantar el himno nacional con tanta gente y estar en una lucha que consideramos justa y necesaria y que hubiera faltado más gente, pero la verdad, la marcha en la Ciudad de México llenó desde antes de que empezara, de la hora en que citaron. Los comentaristas de la izquierda se la han pasado criticando y que no se llenó. Claro que se llenó. Es más, los voceros pedían que hicieran más espacio para tratar de meter a toda la gente que estaba en las calles aldeanas y no se podía. Entonces, para mí fue un éxito total esa marcha. Creo que es el principio de la decadencia de Morena. Creo que ahora sí que dijeron, es la primavera de la derecha mexicana. Y pues hay que ver los proyectos en adelante, cómo se van uniendo las gentes, porque al final de cuentas es muy fácil. El presidente ha agraviado a todos. Simplemente con los miembros del Poder Judicial y sus parientes hacemos una marcha igual. Ya no digamos abogados, periodistas, médicos, o sea, al sector social, ya no digamos a la clase media en su conjunto, que quieras, el presidente lo ha ofendido. Entonces, pues es fácil juntar a todos los opositores. Yo creo que el menos crítico de todos fue el presidente cuando reconoció que sí había habido, y se quedó corto en el número, porque habla nada más del Zócalo y como tú dices, hubo marchas en todo el mundo, no nada más en las principales ciudades de la República. Entonces, si sumamos el número de gentes que se protestaron en defensa de la democracia, el número es mucho mayor. Entonces, creo que ya hay una oposición que el mismo presidente de la República dice que oscila en los 25 millones. Yo le diría, señor presidente, somos mucho más ya. Sí. Y Sobre y todo, el problema es que, o sea, a qué nivel ha llegado, digamos, de inconsciencia el presidente en el sentido de tachar de corruptos tacharnos a los ciudadanos cuando, por ejemplo, a un delincuente como Joaquín Guzmán lo era, mejor conocido como el Chapo Guzmán, jamás le dice el Chapo Guzmán, jamás le ha dicho narcotraficante. Siempre se refiere a él como el señor Guzmán. O sea que un narcotraficante que está purgando una pena, sancionado a cadena perpetua en Estados Unidos, sí le merece respeto al mandatario, mientras que los ciudadanos no. Ese es, digamos, en esos extremos estamos. Esa es la persona que nos gobierna, lamentablemente. Y creo que también, como dice Héctor, ya hay mucha más oposición y sobre todo también hay muchas personas que votaron por López Obrador en 2018, querían darle el beneficio de la duda y bueno, ya también se arrepintieron. es correcto. El problema, creo que el problema es ese, ¿no? No nos respeta a los ciudadanos que pensamos diferente, cuando sí respeta a un narcotraficante. Qué grave. Sí, gravísimo y lamentable que esto esté ocurriendo en México. Bueno, pues con el presidente que tenemos, ¿qué podemos esperar, no? Fíjate, nada más un comentario, Alberto. ¿Qué manipulación en la plaza de la Constitución? La bandera mexicana tenía que haber estado izada y ondeando, y no la pusieron.
y luego prefirieron poner una manta en contra de García Luna en el edificio de enfrente. Un insulto directo a toda la gente que se congregó ahí a Claro, protestar. claro. Y yo creo que esto cae en la provocación, desde luego, ¿no? Claro, Totalmente, No, totalmente en además eso de decir que somos, corruptos, o sea, la corruptos marcha sus de los hijos, ¿no? corruptos. Que nunca han trabajado, ¿no? Por ejemplo, los hijos de López Obrador nunca han trabajado y de pronto ya son empresarios, que son millonarios. Claro. Entonces, o sea, corruptos la mayoría de su gabinete, que aceptan puestos sin tener la capacidad para llevar a cabo una actividad administrativa de esa envergadura, porque eso también es corrupción. Ujú. Aceptar un puesto para el que no estás capacitado es corrupción. Sí, claro, 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 también. Y bueno, pues aquí, hasta aquí lo que es el tema de la marcha. Y bueno, otro de los temas también que el presidente había señalado es que no iba a permitir la instalación de esta empresa Tesla en el estado de Nuevo León. Bueno, sus problemas o sus justificaciones, según el presidente, las tenía. Pero a la hora de la hora reculó y dijo, sí va la empresa de Tesla en Nuevo León, Surya. Pues sí, el sapo se lo tuvo que comer asado o en adobo, no sé, el aderezo que prefiere el presidente, porque estuvo amagando desde hace semanas con que no se iba a instalar, no sé, Tesla no le iban a dar los permisos a nivel federal para que se instalara en Nuevo León. El pretexto era la falta de agua y los problemas que tiene en este renglón ese estado. El tema es de que desde siempre se supo que Tesla, cualquier fábrica, de esta empresa, funcionan con agua tratada. Entonces, ese no era un problema, ¿no? Entonces, como siempre, yo creo que ahí en ese aspecto no era de que estuviera mal informado López Obrador. O sea, seguramente le dijeron no utiliza agua ni potable, ni agua que se vaya a requerir para consumo humano, sino que es agua tratada. Y aún así, o sea, él insistía en que había otras zonas del país que necesitaban ese tipo de inversiones, ¿no? Y mencionó específicamente el sureste. El tema es que en el sureste no hay infraestructura y tampoco existe la mano de obra calificada, lamentablemente, que se requería. Y era muy claro, todo el mundo se lo dijo, o sea, si no es Nuevo León, se va a ir o a Texas o a Indonesia, nada más. Y así es de que, y menos, o sea, y además tratar de enfrentarse con Elon Musk, el propietario de Tesla, o sea, la verdad es de que resultaba ridículo. Así es de que al final de cuentas el presidente pues tuvo que salir ayer con el discurso, no, pues que sí, sí se va a instalar y porque Tesla hizo unos compromisos. El primer compromiso es de que va a funcionar con agua tratada. Por favor, o sea, eso se lo puede decir a sus seguidores, no le queda de otra. O sea, todo mundo sabíamos que el agua que utilizaba Tesla es con agua tratada, pues. Entonces, ese no es compromiso, eso ya estaba per se. Entonces, bueno, ya no haya ni cómo componerle el presidente. La verdad es de que nos deja muy mal parados porque al final de cuentas, el mundo nos está observando y cualquier otro empresario que quiera instalar una planta, que quiera realizar una inversión con infraestructura, etcétera, etcétera, pues se la va a pensar dos veces si va a tener que de pronto hablar personalmente con el presidente. O sea, ¿tú crees que los inversionistas en Estados Unidos hablan con Joe Biden? Obviamente no. O sea, allá las puertas están abiertas para quien quiera llegar a instalar una fábrica y generar empleos. Pues o sea, cualquier país que se precie digamos, de democrático y de abierto a la economía está pensando en eso. ¿Por qué? Pues porque las inversiones generan empleos, traen beneficios a las poblaciones y en general, pues contribuyen con el desarrollo del país. Entonces, bueno. Como digo, el presidente tuvo que tragarse el sapo asado o con adobo, no sé. Como mejor le plazca, con un aderezo de ganso, podría ser. Entonces, oye, Héctor, pues es importante el establecimiento de esta planta, ¿no? En Nuevo León creo que viene pues,
abrir, no abrir, pero sí a fortalecer la inversión extranjera, ¿no? Mira, definitivamente una inversión de 4.500 millones de dólares, pues es impresionante por la derrama económica que produce en el país, más la mano de obra que genera, más todas las demás empresas que se van a poner alrededor de ella. Porque hay que recordar que cualquier planta automotriz tiene un montón de plantas que la suplen de cosas necesarias para la producción de los vehículos. Como un ejemplo, podemos poner los faros de los vehículos o los cinturones de seguridad, etcétera, que ahora el presidente ya en su segunda etapa de ruego dice, bueno, pues esas que se vayan al sureste. Al final de cuentas, señores, no nos hagamos tontos. Telsa viene a México con un plan definido que ya había decidido desde hace mucho tiempo. Los terrenos ya estaban comprados donde se van a instalar. Por eso hacen el anuncio de decir, va a estar en Santa Catarina. Pues no, este tipo de empresas y con una inversión de ese monto no invierte con un telefonazo con el presidente de la República. Hacen estudios de factibilidad, de impacto social, ahí contemplan la disponibilidad de toda la materia prima, de los materiales, hasta del agua necesaria que ocupan. O sea, son inversiones que tienen años planeando, que la llevan, las aterrizan en este tipo de estudios, hasta del impacto social que van a generar. O sea, parte de los proyectos en una evaluación de proyectos de inversión es el aspecto social que va a generar tu proyecto. Entonces, todo esto es lo que ya había considerado la empresa. Cuando el presidente mete su cuchara y pretende chantajear a una de las gentes más ricas del mundo, con la locura de que no les doy el permiso en Nuevo León, pues mi niño no estamos jugando, nos vamos a otro país o no pasa nada. Y no le quedó otra al presidente. Bueno, es que si es agua tratada, sí, quédense. El tema es, Telsa ocupa la cercanía con la frontera, ocupa la mano de obra barata, ocupa, ¿por qué no decirlo? Va a necesitar el litio que ahora descubrió México, que es de los mexicanos, cuando está desde la Constitución de 1857 y ratificado en la de 1917, pues se acaban de dar cuenta y lo acaban de expropiar otra vez. Pues es de los minerales en el subsuelo que ni siquiera leyeron la Constitución para volver a expropiar. Entonces, es una de las cosas que ocupa la planta automotriz. Y la verdad, ¿ustedes creen que la esposa de Samuelito, el gobernador de Nuevo León, ya traía un coche que compró nomás por casualidad? Todo esto ya estaba negociado. De última hora, ahora todo el mundo se quiere tomar la foto. El presidente quiso decir, no, es que es Busca- tan fregón el presidente que ya consiguió la inversión. Ese es trabajo de Samuel, hay que Hay que reconocérselo. reconocerlo. es, Y no, es, no, es no colgarse al Samuel, protagonismo, ¿no? claro, y luego se Ya no toman, le queda de otra. y luego se toman la foto Marcelo Ebrard y su embajadora, el trabajo de la Secretaría de Relaciones El trabajo lo Exteriores. hizo Samuel y su El esposa. trabajo principal lo hizo el gobernador de Nuevo León, me caiga bien o me caiga mal, hay Sí, que reconocérselo. Y sí, hace, lo que deberían de hacer vino, otros gobernadores, hay que también decirlo, lo que deberían de hacer otros gobernadores que se andan peleando con la prensa, con las ONGs, con las personas que protestan, ¿no? En vez de andar en eso, deberían de estar pensando en cómo atraer inversiones como esa de Tesla. O a sea, ver, un éxito para Nuevo León. antes nos peleábamos de municipio a municipio por jalar una inversión. La globalización llega a tal nivel que ahora nos tenemos que pelear países contra países por jalar las inversiones. Claro. Y cada país te ofrece ventajas diferentes y te ofrece cosas que muchos no pueden ofrecer. Por ejemplo, el presidente acabó reconociendo que no puede ofrecerle a esta armadora de vehículos los subsidios que está ofreciendo Estados Unidos en relación a los microcomponentes. Y entonces ahí pues van a producir sus microcomponentes del otro lado de la frontera, aprovechando esa fortuna de dinero que le están poniendo Biden para que las inversiones salgan principalmente de Taiwán. ¿Por qué? Por el riesgo que tenían allá y por la ventaja de estar otra vez cerca o mucho más cerca del principal mercado que otra vez resurge como el principal consumidor mundial. Entonces, no son casualidades estas, ya tienen años con esto, son planes prefabricados
ocupaban estar en México por la cercanía de la frontera y nadie va a poner una planta en el sureste sin infraestructura y sin nada. Ah, es que ahí está el Tren Maya para que muevas tus coches. Hoy está Es Dos lo Bocas único que que va a generar según él gasolina. ha hecho. El dinero del Tren Maya no ha o sea, ni va a detonar desarrollo y si lo hace va a ser a muy largo plazo cuando se termine. El tema es de que esos recursos pudieran haberse invertido en otras áreas en el mismo sureste para que se detonara el crecimiento y hubiera mayor desarrollo. Claro, y aparte Bueno, y el presidente pusieron universidades Benito Juárez, ¿cómo quieren capacitar personas? Porque, no. no puede ni siquiera dar títulos la universidad de Andrés Manuel López Obrador. Oye, y aquí el mensaje es muy claro, el presidente tiene que entender que cualquier empresario es igual importante que este dueño de esta empresa. O sea, el mismo apoyo que le anda buscando dar y promocionarlo, y ahora ya le ofreció que sea socio con su cadena de Starlinks en la CFE para llegar con el Internet a más lugares. O sea, ya se les empezó a disparar la mente a las gentes alrededor de Andrés Manuel para decir que son inversiones chairas. Pero lo importante es que el presidente tiene que entender que tan importante es un empresario de este tamaño como el pyme que no han querido apoyar. Así es. Ese es un tema, sí, claro. Y bueno, en este caso, qué bueno que Tesla se establece en México y bueno, también, qué bueno que tenemos Dos Bocas, porque vamos a producir gasolina ahora con vehículos eléctricos. Pero bueno, a ver cómo nos va con todo esto. Oigan, y cerca de ahí de Nuevo León, pues bueno, a un lado, en el estado vecino de Tamaulipas, Ay, sí. matanza tremenda que se generó en efectivos militares, bueno, 5 asesinados, 5 jóvenes murieron, pues a manos de efectivos militares. Digo, lamentable las muertes definitivamente, ¿no? Pero las circunstancias es lo que hay que ver también, ¿no? Hay que analizarlas, ¿no, Surya? Pero, o sea, no importa cuáles hayan sido las circunstancias, nada puede justificar la muerte, el homicidio, ¿no? Privar de la vida a 5 jóvenes a manos del ejército, ¿no? O sea, son las armas del ejército. Esa es una de las razones, este es un ejemplo de por qué no está bien la militarización de la seguridad pública en nuestro país, porque los militares no están capacitados. Es una mentira lo que han dicho de que sí se han capacitado para hacer labores de seguridad pública. Eso no es cierto. Los militares no tienen la capacitación para ello, no saben contener posibles agresiones que pudieran haber recibido de parte de estos ciudadanos, que no estamos hablando de agresiones armadas, ¿eh? Que es muy distinto cuando llegan y se enfrentan con, por ejemplo, miembros de algún cártel de la droga o de la delincuencia organizada. Pero el uso de la fuerza letal, porque en realidad es eso, el uso de la fuerza letal, no debió de utilizarse ahí, ni siquiera sabían qué había sido el estruendo que escucharon, porque así lo dice el comunicado de la Secretaría de Defensa Nacional. Quienes dispararon primero escucharon un estruendo y por eso accionaron sus armas. Bueno, pues esa es la muestra de que no tienen ningún tipo de capacitación para saber modular el uso de la fuerza en materia de seguridad pública. Entonces, es lamentable y bueno, o sea, esto debería de ser un escándalo, ¿no? O sea, es una masacre, eso hay que decirlo así. Son 5 jóvenes que fallecieron, no estaban armados. Lo que los soldados escucharon no era el accionar de otras armas, así es de que tampoco tenían por qué haber disparado las suyas. Entonces, pues lamentable y sobre todo que el tema es de que todo esto queda a nivel del fuero federal y que bueno, se debe de investigar, pero bueno, la Fiscalía General de la República no suele dar muchos resultados en esa materia. Así es. Héctor, esta situación, pues bueno, exhibe al ejército, ¿no? Desde luego. Bueno, yo creo que hay que hacer una investigación muy seria en relación a de veras quiénes eran los jóvenes y si de veras estaban desarmados
porque hay imágenes de los mismos que ya se filtraron, donde los señores estaban minutos o horas antes de esto armados y que no eran unos santos angelitos. Habrá que ver las periciales de la fiscalía para ver si de veras no habían accionado armas, etcétera. Y por el otro lado, pues tenemos un ejército que no los dejan actuar, un ejército que la gente se burla de ellos y los golpean. Ayer salió que habían atacado a la población civil. Ya que vemos los videos, vemos que la población civil estaba atacando a los miembros del ejército y los del ejército nada más se replegaban y no se defendían, porque es la instrucción lamentable que les han dado sus mandos. Y yo creo que todo tiene límites. La gente debe respetar al ejército, el ejército se debe dar a respetar, porque al final de cuentas, como dicen los propios socialistas con ZOO, el ejército también es pueblo, pero que se dé a respetar y nosotros también lo respetemos. Si fue un crimen, pues que paguen los culpables. Pero si el ejército se estaba defendiendo o fue un enfrentamiento con sicarios de tantos que hay en Nuevo Laredo, pues también que salgan absueltos. Yo creo que sí merece una investigación y una investigación formal que me da miedo que la haga la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque esa pues nada más hace lo que le ordena el presidente. Tiene una investigación formal, el fiscal general, quién sabe dónde andará, en qué hospital estará recluido o en dónde lo estarán cuidando en su casa, ¿verdad? Entonces, pues no sé quién vaya a hacer la investigación. Me imagino que los propios mandos castrenses y ellos tienen leyes que tendrán que hacer valer y informar a la población quién tenía la razón en este enfrentamiento. Así es. Pues lamentable lo que ocurrió allá en Tamaulipas. Desgraciadamente, pues son casos que ocurren, pues porque no hay una buena estrategia, no hay una preparación, como ya lo han comentado aquí mis compañeros Surya y Héctor. Y bueno, pues es lo que podemos esperar, lamentablemente, que ocurran este tipo de situaciones. Y bueno, con esto pues llegamos prácticamente al final del programa. Gracias Surya, gracias Héctor, gracias a usted por acompañarnos. Yo lo espero, recuerde, aquí el próximo viernes. Cuídense y disfruten su semana. Hasta entonces.